espacialidades en las telenovelas, de los lugares en las telenovelas, porque es sumamente importante, ya que en algunas se convierten las ciudades en un personaje protagonista, en películas, pero bueno, específicamente en las telenovelas, porque los lugares, las ciudades, las ubicaciones, o sea, donde nos ubican a los espectadores, son de tal importancia para la construcción de la trama y para la construcción también de los personajes, que estas novelas donde, como las brasileñas, que los paisajes son tan, tan importantes, tan enriquecedores, y donde el paisaje se vuelve un protagonista. Es que es de una belleza, es sublime. Y donde los lugares, eh, los espectadores podemos casi que olerlos, ¿no? Porque nos muestran con una claridad el, 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 el nivel de importancia que tiene la ciudad, que tiene el pueblo, que tiene la ciudad pequeña, la ciudad grande, que le da importancia a nivel de un personaje protagónico. A eso voy. El punto es que se vuelven importantes como un personaje protagónico porque pasan a ser un personaje protagónico. Casi siempre las novelas brasileñas, de las que he visto, juegan mucho con historias. Sí, siempre, o sea, no dejan de ser melodramas donde hay los buenos, los malos, pero por decirlo de una manera muy burda, muy burda, porque no es como, no es como los argumentos que conocemos acá en México, por ejemplo, con las telenovelas mexicanas, ¿no? Donde el malo realmente es malo, porque sí, porque es malo, porque nació malo, y la buena es bruta, ¿no? Sino bueno, desde este enriquecimiento de antagonistas, protagonistas, pero en el medio, los ayudantes de los protagonistas y de los antagonistas, de los cuales también nos cuentan historia, porque muchas veces los personajes secundarios que ayudan a los protagonistas en el desarrollo épico de la historia, son como personajes muy grises de los que uno como espectadora no conoce mucho. Y aquí sí nos hablan más como de las dinámicas familiares, no familiares, eh, de estos personajes secundarios, digámoslo así, que ayudan un montón. Y súper bonito, y de mis temas favoritos, de mis obsesiones desde la geografía, las casas. Uf, las casas son súper importantes. Ay, y me emociono porque el decorado, o sea, el departamento ay, se me fue la palabra, pero el departamento de decorado es que de verdad, bravo. O sea, bravo porque ¿cómo, cómo nos pueden ubicar a las espectadoras, a los espectadores? ¿Cómo nos pueden ubicar en la casa de el personaje con tantos detalles importantes, tantos detalles que nos hacen entrar a sus hogares, a cómo los habitan? Hay una serie de acomodo de los mismos objetos en la casa que responden a una lógica familiar, o sea, que nos hacen entrar luego en la convención, porque los objetos importantes, que los objetos son importantes, porque todo se puede leer en una habitación, diría Bachelard, una habitación se puede leer. Eh, entonces a nosotras, como espectadoras, nos ponen en un plano expectante, ¿no?
donde podemos ver el acomodo de los objetos, donde podemos ver, y cada vez más en la actualidad, como más realismo, ¿no? Que se cocina y entonces el vaporcito de la cocina, los olores, o que están picando verduras, yo qué sé. Pero bueno, las telenovelas brasileñas tienen le ponen mucho importancia a las mesas de comida, por ejemplo, y normalmente es el desayuno. En el desayuno ya nos están mostrando parte de su cultura. En el desayuno hay jarras con jugo, que mi amigo brasileño me dijo que sí, que era hasta que él ni sabía de dónde venía la tradición, pero que ya era hasta cultural, un hábito, era tomar jugo, ¿no? Jugo de frutas. Entonces, nos muestran una mesa eh, con una vastedad de comida, ¿no? Hablando, por ejemplo, de las élites, con una vastedad de comida y todo puesto en trastes de una fineza y de súper bonitos y de una ricura muy linda. Y las mesas de las clases trabajadoras, empobrecidas, siempre hay café, café colado, siempre hay café, siempre hay algún pastelito como para comer rápido, siempre hay alguna fruta picada, pero como que las dinámicas son más de la rapidez y de la inmediatez. Y en las mesas de las élites, la dinámica es más de eh, tener derecho al tiempo, tener derecho a este paisaje tan bonito, ¿no? Porque la mesa se vuelve un paisaje espectacular, se vuelve un paisaje rico de ver, de oler y de querer comer eso que está en la mesa. Y más de la calma, más del disfrute, más de la calma y del disfrute, de poder, ay, perdón, de poder acceder a este tipo de, de disfrute que tiene que ver con la comida, ¿no? Y con la mesa y con el acceso a los alimentos. O sea, desde aquí también nos están ubicando en realidades bien diversas. Respiremos. Porque qué más diferenciador que no tener acceso a ciertos alimentos o a cierto tipo de mesa. Desde aquí ya nos están hablando. Claro, es una telenovela y en las telenovelas se muestra que las clases trabajadoras no tienen problema, disfrutan todo, porque todo se disfruta, porque la gente trabajadora disfruta más de lo poquito que tiene. O sea, nos hablan también, ¿no? Desde estas perspectivas de, de gratitud, de la gratitud del día a día, de agradecer lo que se tiene. Sí, o sea, sí, 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 desde aquí también nos hablan al espectador, que son formas de, sí, claro, de adoctrinamiento y de seguir imponiendo discursos que ya conocemos, ¿no? De seguir imponiéndonos a las clases trabajadoras estos discursos sobre la base de la gratitud, por ejemplo, que todo, ante todo, para todo, pues hay que estar muy agradecido con lo poquito que se tiene, ¿no? Y que estas clases, estas élites, con lo mucho que pueden tener, pues en algún momento pagarán, ¿no? Pagarán en forma de castigo por todo esto a lo que tienen acceso. Pero de entrada, el que ya nos muestren un escenario con unas mesas
deliciosas. Es sumamente atractivo, sumamente rico. Y las ubicaciones, por ejemplo, las habitaciones de las élites son una cosa de camas que se te antoja acostarte y estar montado en todo el tiempo en esa cama deliciosa. Eh, no, habitaciones vestidas de unas formas muy desde el realismo y muy desde lo realista. Y en contraposición, por ejemplo, con el tipo de habitaciones de las clases trabajadoras, que claro, son 3 por 3, 3 metros por 3 metros o 2 por 2, donde siempre, siempre esto es bien característico de las casas en las telenovelas. Las clases trabajadoras tienen altares. De la religión de las que se nos quiera adoctrinar, por supuesto, pero tienen altares. Y los altares son importantes porque los altares se vuelven otro personaje y un personaje importante. Ahorita me estoy acordando de una telenovela de Renacer donde el altar, bueno, había un personaje ahí que era una especie de duende como diablo que vivía ahí y que le daba poder al protagonista. Se volvió muy importante el altar. Por ejemplo, en una telenovela que acaba de terminar, Jean Lucy, el personaje de Jean Lucy, esta actriz, bueno, tenía a una santa, ¿no? Y entonces la actriz decía que sí, que ella directamente se encomendó a esta santa para empezar las grabaciones y para grabar y que hablaba con ella. Entonces, los altares siguen siendo importantes para educarnos a través de la televisión, pero bueno, vistos desde una perspectiva más, pues de personas no creyentes como yo, es interesante ver cómo las personas creyentes los personajes en este caso, se dirigen con los personajes de los altares, ¿no? Con los santos, con las santas. Eh, y cómo pasan a ser un personaje más dentro de la casa, dentro de la lectura de estas casas de telenovela. Eh, las habitaciones son muy ricas, muy ricas en lectura, a eso me refiero, ¿no? Muy ricas en poder leer los acomodos. Por ejemplo, la diferencia, ¿saben qué? La diferencia del tamaño de las camas, porque las élites tienen derecho al espacio, entonces sus casas son muy grandes, por lo tanto, sus camas son muy grandes, sus camas son las más grandes. Y en las clases trabajadoras, las camas son individuales, generalmente son camas pequeñas, son camas, depende, ¿no? Si hay un matrimonio, son camas más matrimoniales, pero a veces no, a veces es una cama individual para un matrimonio. Y en las casas de las élites son camones, o sea, son camas gigantescas para el hijo, la hija, de de estos, de estos personajes, ¿no? O sea, siempre son camones, camas gigantescas, camas enormes. Y se vuelve muy rico de ver como espectadora, muy rico de ver las habitaciones, el acomodo. Por ejemplo, me acuerdo de una telenovela llamada Amor de Madre, o ay, sí, me parece que sí, Amor de Madre, o Madre, ay, que salía este bombonzazo costosísimo de Shai Suede,
Amor de Mae. Sí, Amor de Madre. Eh, que se dobló como Corazón de Madre. Ok, porque esta también la vi en portugués. Y que sale como protagonista Regina Casé, maravillosísima actriz. Pero bueno, recuerdo mucho, hablando de casas, recuerdo mucho su casa. Y su casa era, en la sala, la entrada era súper pequeña. Pero cuando llegaban los hijos, las novias, bla, 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 era de una comodidad y de un apapacho de casa, de que estaba llena y como que le cabían más personas y más personas. Y esta ricura que también nos quieren mostrar, ¿no? De las clases trabajadoras, las clases empobrecidas, por, por llamarlo de una manera más romántica, como las clases trabajadoras eh, podemos tener más acceso a una convivencia de, de formas más amistosas y de formas más amables que las convivencias que se dan en las casas de las élites, porque claro, es telenovela, recuerdo, y se entiende que las élites, no todas, estoy generalizando, pero que en general, pues los ricos son malos, ¿no? Y sí nos siguen refiriendo un poco a estos discursos, o que el que se hace rico es gracias a la meritocracia, y sí nos siguen enseñando estos discursos. Pero entremos en en la convención y en la conversión, en la conversión de los ideales. En fin, entonces recuerdo esta entrada de esta sala que era súper acogedora, o sea, daban ganas de ir y sentarse ahí y que Regina Caseta te apapachara la cabeza, como la buena madre que era el personaje. Ay, de una delicia, una mamá, delicia, delicia. Y bueno, hablar de la gran, gran telenovela brasileña maravillosa, donde las dos casas de la protagonista y del antagonista nos hablan de, de los medios conseguidos a través de la meritocracia, o sea, del trabajo duro y del esfuerzo, y de los medios conseguidos a través de la mujer como mercancía. Y estoy hablando de la gran Nazaret Tedesco y de la gran María do Carmo. Nombres de las protagonistas de, de este telenovelón, Señora del Destino. Telenovelón, telenovelón. Pero hablando específicamente de sus casas y de cómo María do Carmo pasa de la calle a tener la casa más grande en la entrada de la favela. Y de cómo la casa se vuelve una invitación a las personas, de cómo la casa se vuelve una invitación a reunir a la gente, a hacer reunión de personas con vínculos familiares o directamente familiares, vínculos vecinales, vínculos de amistades, y de cómo María do Carmo sí recibe a la gente en su casa, y cómo la casa de Nazaret Tedesco es una casa muy solitaria, donde la casa se vuelve cómplice de los crímenes de esta desgraciada, de este gran personaje.
¿no? Porque la casa se vuelve, es una casa muy grande, muy oscura y muy solitaria, muy que pareciera que las paredes se vuelven cómplice de todo lo que pasa dentro de esa casa, ¿no? En comparación de la casa de María do Carmo, que es luminosa, es una casa donde pareciera que hay una vista al horizonte, que hay vista a ver hacia más allá, a un horizonte lejano, un horizonte esperanzador, un horizonte de nuevas oportunidades, porque claro, favela, clases empobrecidas, y la casa de Nazaret como una casa oscura metida en como, sí, como una casa aislada, o sea, dentro de un barrio con vecinos y todo, pero como de una casa muy solitaria, donde hasta la casa parecería una villana, una mala, una cómplice de crímenes que se cometieron en esa casa. Grandes casas, grandes lecturas de las habitaciones y de los interiores, eh, y de cómo las casas de nuestros personajes de telenovela se vuelven siempre un personaje más y un personaje importante, no un personaje más como un personaje secundario, sino un personaje importante eh, que respalda, que respalda a los protagonistas. Es un personaje que viste también a los personajes de la telenovela. Protagonistas secundarios. Estoy hablando de todos personajes. Las casas, eh, las casas hablan también de quienes son los personajes, ¿no? En otra telenovela maravillosa, Historia de las Indias, creo que la tradujeron como, sí, como Historia de India o algo así, que, bueno, estas casas en la India, entonces, pues están totalmente vestidas las casas en la India, sí, y hablan de las especias y nos muestran y los colores y la distinta arquitectura, como con esta arquitectura muy árabe, bueno, aunque no sea árabe, pero mucho de la cultura de India, y situándonos completamente distinto en las casas de Río de Janeiro, ¿no? Y por recordar el gran telenovelón, la primera novela que yo vi, O Clone, El Clon. Uf, las casas, esta casa marroquí con un patio central, hermosa. ¿Cómo recuerdo esa casa? Es que esa casa era hermosa y recuerdo mucho el patio central, que nos habla mucho de la arquitectura, sí, árabe, ¿no? De las arquitecturas árabes como muy amuralladas por afuera, pero con una gran apertura al patio central, como las casas mexicanas de los siglos XVI, XVII, ¿no? Estos grandes palacetes del centro de la Ciudad de México, estos grandes palacetes con sus patios centrales, donde se unían y convergían en los patios centrales, eh, era el punto de los puntos, era el Aleph, parafraseando a Borges. Era el punto donde se podían ver todos los puntos de la casa, porque desde el patio central se podían ver todas las habitaciones, las áreas comunes, la cocina, bueno, de una ricura, que una casa así sale en Amor Real, con un patio central desde donde se ven todos los puntos. Y qué bonito pensar en un
patio central, como un patio que une en una sala o en un comedor, en una mesa, como lugares que unen y que los latinoamericanos tenemos, bueno, otras culturas también, pero que para nosotros es tan importante y por eso las novelas brasileñas nos muestran una mesa, nos muestran una cama, nos muestran baños, también nos muestran baños, eh, nos muestran, eh, nos muestran un tipo de lectura como si la casa y las habitaciones tuvieran palabra, como si pudieran hablarnos. Quien realmente nos está hablando es el que habita esa casa y esas habitaciones, porque el que habita es el que las viste. Y en este caso nos muestra una ricura en los departamentos y en toda la producción en general de las telenovelas brasileñas. Al darle tanta importancia, tanta riqueza, he repetido mucho la palabra riqueza, pero es que son ricas, el lenguaje y cómo nos van hablando las casas. Y sí, como si tuvieran voz, una voz, su voz, una voz propia. ¿Se parecerá a la de los que habitan esa casa? Por ejemplo, la casa, la casa cómplice de Nazaret Tedesco, yo creo que sí hablaba como ella. Sí. Pero lo dejo aquí abierto. ¿Las casas de las telenovelas hablan como quienes las habitan? Y nuestras casas donde nosotras vivimos. Mi casa habla como yo, mi casa tiene mi voz, mi casa me habla como yo. Pensemos y respiremos en el placer de tener una casa, de tener una habitación, sea cual sea, de tener un refugio, de tener un hogar, de tener una mesa,